Bueno, buenos días. A continuación, esta es la presentación de nuestro trabajo final. Seleccionamos 25 acciones del S&P 500 durante los últimos 15 años. Para poder depurar los datos, utilizamos la herramienta texto y columnas con el fin de separarlos. Buscar y reemplazar también la usamos para seleccionar, para cambiar algunas veces puntos por comas y solo usamos la fecha y el precio de cierre para ese día. Luego para hacer los rendimientos usamos una función condicional también para que si alguna celda tuviera espacio, porque a veces no habían acciones para ese día, no hubiera un error de división por cero. Luego, pues con los mismos rendimientos, tuvimos que hallar por tiempo el promedio con la herramienta promedio, la desviación estándar con la herramienta DESBEST y la variación con la herramienta VAR. También para poder dividirlo por estos periodos de tiempo, lo que hicimos fue buscar la fecha, pasar de formato a número y sobre ese número hicimos una fórmula y referenciamos las filas para que se vayan moviendo, fijar las filas y solo se vayan moviendo las columnas. Y respecto con estos datos, luego pudimos construir las gráficas donde se apreciara el promedio, la desviación estándar y la variación en estos 15 años para todas las acciones. Bueno, después de tener ya los datos anteriormente nombrados, hicimos la parte en los portafolios, donde pues se hacía como una propuesta por nuestra parte de la variación que se podría obtener. En la parte de arriba, primero pues adaptamos lo de los promedios, varianzas y desviación estándar de los 15 años de todas las acciones, para luego hacer la matriz de covarianzas en donde se enfrentaban todas las acciones, digamos, out con Autodesk, etcétera. Para esto utilizamos la función de covar y esta nos pedía los rendimientos, que era el promedio de la acción que se iba a enfrentar con la otra, o sea, los dos rendimientos. Esto por una parte, y luego de esto obtuvimos en la parte de abajo los portafolios que se proponían. Para esto, los primeros 25, que eran pues lo de las acciones propiamente, decidimos poner 100% a cada una de las acciones y el resto 0%, bueno, con un total de porcentaje de 100%. A esto se le sacó la media, el promedio y la desviación estándar. Después de los 25 después de las 25 acciones, con la función aleatorio se empezaron a poner valores que sumaran al final el 100% y para ese mismo procedimiento que ya les nombré, consuma producto y con la función de la desviación estándar que era la multiplicación de las matrices, M-mult. Con esto hicimos una gráfica de los 1000 portafolios, la cual nos indica cuáles portafolios eran más óptimos que otros. Listo. A partir de estos datos de la matriz de covarianzas, hicimos que los portafolios se optimizaran de cierta manera, por lo cual utilizamos la teoría de Markowitz para poder optimizarlos de la mejor manera, teniendo el mismo promedio y menor desviación estándar. Para esto se le dio la restricción de que todos los portafolios tenían que sumar un 100% y tener el rendimiento pues, de la media de ese portafolio que elegimos al azar. Desde ahí se ejecutó la herramienta de Solver para poder tratar de, con las restricciones, tener esta media, la misma media que tiene, el porcentaje del 100% y que su desviación estándar fuera lo menos posible. O sea, que no variara tanto y fuera una elección mucho más estable. Desde ahí se ejecutó un macro para que se hiciera el mismo caso con las 1000 portafolios, básicamente se establecieran los mismos porcentajes durante los 1000 casos. Esto para que al final nos diera la media que tenía y la menor desviación estándar posible. Este macro tiene una duración más o menos establecida de unas 2 horas. Se trató de optimizar lo más posible, pero a pesar de esto nos arroja datos interesantes y buenos para el caso. Como bien se puede ver la curva que plantea Markowitz, este tipo de curva que va ascendiendo nos muestra como los más óptimos que se podrían tomar y los más acumulados. Esto se puede comparar en la gráfica como los naranjas son los que no se optimizaron, los que estaban solamente al azar, mientras los optimizados al azar son mucho más estables en una línea mucho más recta, por decirlo así. Finalmente se hizo un macro para poder optimizar el rendimiento que uno quisiera, en este caso si quisiera poner 0,16%,
Básicamente el macro entre estos parámetros y esta información puede calcular el portafolio óptimo.